Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De ti mismo das testimonio, pero no es verdadero. Doy testimonio de mí mismo y es verdadero. Yo sé de dónde vengo y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y también está escrito en vuestra ley que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Dónde está tu Padre? No me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre amado para que nos envíe al Espíritu de Jesús y nos limpie de toda inmundicia. Límpianos y purifícanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nadie puede engañar a Dios. Dios sabe en todo momento lo que pensamos, lo que tenemos muy profundo en nuestro corazón. Y así ocurre con toda persona en el mundo. Sin embargo, en el camino hacia nuestra salvación, nosotros no podemos creer que porque tenemos pensamientos muy profundos, Dios no los conoce. Dios sabe cada cosa que se nos pasa por la mente. Por esto, es importante que nosotros vayamos dándole solución a cualquier pensamiento que es contrario a Dios. Porque, amigos, nos acercamos a los tiempos en que no va a haber intercesor, lo cual significa que ya no va a estar Jesús ahí para interceder por nosotros en cuanto a esos pensamientos. Es decir, porque el mundo cristiano está tan caído en apostasía que estas personas tienen un problema con sus pecados, con la forma en que actúan. Y nosotros ya hemos ido pasando esa etapa, pero el hecho de que ya no actuemos de cierta manera no tapa el hecho de que hay pensamientos, y que esos pensamientos, si todavía están enfocados en la antigua vida pecadora, deben desaparecer. De otra manera, tampoco nos salvaremos, debido a que finalmente, pues nuestra conciencia o nuestro subconsciente nos traicionará, como se dice popularmente, como le ocurrió al Papa Francisco cuando en una de sus alocuciones se le salió una mala palabra. Es decir, que este es el problema del ser humano, que tiene un corazón engañoso y que a veces se engaña a sí mismo. Y bueno, hay personas que dicen o no dicen malas palabras, pero muy internamente las piensan. Y entonces llega el día en que se les salen. Otras veces decimos que amamos a Dios, pero cuando nos pasa algo malo lo culpamos de lo que nos pasa. Y decimos que la culpa es de Él, cuando resulta que la culpa es de nosotros. Entonces, amigos, todas estas cosas tienen que irse pronto, porque el tiempo se acaba, amigos. Ya vemos lo que está pasando en el mundo. Es terrible, amigos. Sin embargo, nosotros no podemos culpar a los gobernantes solamente. Tenemos que mirar hacia la iglesia cristiana, increíblemente, a la iglesia católica y evangélica. Son iglesias que tienen convenios con el Estado y que son parte integrante de los gobiernos. Hay curas que tienen cargos públicos, algunos son hasta ministros. También hay pastores evangélicos en los senados. Y son iglesias que guardan silencio cómplice. Amigos, recordemos que la iglesia católica tiene una secta llamada la masonería, a través de la cual controla a todo gobernante en la faz de la tierra. Entonces, ¿quién le echa flúor al agua? ¿Será que realmente son los gobernantes o será que es la iglesia católica? Es algo que hemos venido hablando en otros videos. ¿Y con qué objetivo hacen esto? Es para llevar a la sociedad al límite. Embrutecer al ser humano significa llevarlo a un punto en que tenga que aceptar los dogmas católicos romanos sin que se pregunte nada. Ellos te dicen que es un dogma de fe inentendible y que tú tienes que aceptarlo y tú tienes que decir, está bien, lo creeré. Sin embargo, muéstrame dónde está en la Biblia y plop, a verlo dónde está en la Biblia, pues no aparece por ningún lado. Vemos entonces por qué cuando tú miras al pueblo más recóndito de tu país, el alcalde o el gobernante va a decir la misma retórica del alcalde o gobernante de Pekín o de Nueva York, amigos. Es decir, todos los gobernantes tienen el mismo discurso, parecen unos robots. Es de locos. ¿No es eso increíble? La masonería católica, amigos, es la respuesta a algo que uno nunca pensaría que lo fuera a ver.
Es decir, ver a todos los gobernantes repitiendo lo mismo, sea de la cultura que sea de la nación que sea de una ciudad muy grande o de una ciudad muy pequeña. El mismo discursillo, amigos. Entonces, cuando nosotros miramos uno de los dogmas centrales del catolicismo, que es la Trinidad, vemos por supuesto que el bautismo negro está claramente relacionado a la Trinidad. Y ya lo hemos visto en otros videos. Todo el que obedezca a un rito religioso de la Iglesia Católica está recibiendo el bautismo trinitario. En este caso, amigos, recordemos que el Catequesis Católico en el numeral 1224 dice: Nuestro Señor se sometió voluntariamente al bautismo de San Juan, destinado a los pecadores, para cumplir toda justicia. Este gesto de Jesús es una manifestación de su anonadamiento. Palabra clave, amigos, es anonadamiento. Es la palabra que la Iglesia Católica usa en su catequesis, que sin embargo no aparece en la Biblia, aunque en algunas Biblias aparece, pero no es la palabra original. La palabra correcta es humillación. En realidad Jesús se humilló, no se anonadó. El bautismo primordialmente es entonces, en su sentido verdadero, es una humillación que el hombre hace cuando reconoce al Padre Celestial como dueño de su vida. ¿Ok? Entonces, ¿qué es humillarse al Padre? No es lanzarse a una piscina o que te tiren agua en la cabeza. Es que obedezcas todo mandamiento, estatuto y decreto de la ley de Dios. Esa es la humillación, es el verdadero bautismo. Amigos, el hecho es que mientras tú sigas violando algún decreto y estatuto de la ley de Dios, eso es señal de que no estás bautizado y que no te has humillado. Amigos, si no te has bautizado, significa que no puedes recibir el Pentecostés, la bendición del Espíritu Santo. Vamos a poner un ejemplo. A ti no te da la gana de dar diezmo. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que no te has humillado a Dios, porque fue Él quien estipuló esa ley, no fue Cusatón, ni fue el Papa de Roma inclusive, fue Dios, ¿ok? Y eso para ponerte un ejemplo de los más pequeños, porque yo diría que el diezmo es de las leyes más pequeñas de la ley de Dios. Pero el que se humilla a Dios no se humilla por partes, porque eso no es humillarse. El que se humilla a Dios acepta toda la ley de Dios y se somete a ella, pero además se somete a esa ley de forma gustosa y voluntaria. De otra manera, serías hallado hipócrita. Ahí es donde vamos a lo que se dijo al principio del video. Tu mente va por otro lado y tus actos por el otro. Entonces, Dios sabe lo que estás pensando. Entonces, todo lo que tú tengas que hacer con relación a Dios tiene que ir en sincronía, mente y cuerpo. No puedes tener tu mente en otros asuntos que no son los asuntos de Dios. Y por eso, amigos, hablamos del verdadero bautismo. Un bautismo que es voluntario. Es una humillación voluntaria. Nadie te está obligando a esto. Ni Ecusatón, mucho menos te obliga, como nos hacen creer que es una secta, porque así se llenan la boca. Están en una secta donde son obligados. Les están lavando la mente. Plop. No, amigos. Esto es voluntario desde que Dios creó a la tierra. Tú, si quieres estar con Dios, lo debes hacer voluntariamente. Y aún, si tus actos hacen algo y tu mente piensa de otra manera, pues no te vas a salvar aunque parezcas para ti que estás haciendo algo que es de Dios. Tú puedes estar escuchando estos videos desde hace mucho tiempo, pero si tu mente no quiere ir en sincronía con la ley de Dios, pues no te vas a salvar. No hay bautismo porque no hay humillación. Y la humillación empieza en la mente. Entonces, amigos, luego vemos el bautismo negro, un bautismo que se está imponiendo a nivel global. ¿Es voluntario? No es voluntario, es un bautismo forzado, amigos. Es increíble. Es la manera como opera la Iglesia Católica, porque ella no puede lograr esto, que solo es posible a través del Espíritu Santo, que la persona voluntariamente haga algo que es de acuerdo a la ley de Dios. Como la Iglesia Católica no puede lograr eso, entonces recurre a la fuerza del Estado para imponer en el ciudadano sus ritos religiosos. Es decir que esta humillación que se trata de imponer sobre el ciudadano es una humillación obligada. Es el Estado tratando de humillarte. Ellos quieren que tú te anonades. ¿Qué es anonadarse, amigos? Anonadarse es reducir a la nada, abrumar a alguien, recontra plop. Amigos, es que esto es lo que siempre ha deseado la Iglesia Católica, reducirte a la nada. Recordemos que ellos tenían una misa en latín, donde la persona no entendía ni un pepino de lo que decía el sacerdote, porque ¿por qué tú vas a entender lo que dice el sacerdote? ¿Quién eres tú? Eres nada más un animal, no tienes derecho a entender nada. Recordemos aún que el sacerdote daba su misa de espaldas al público, amigos. Es tremendo, el concepto de la Iglesia Católica es una locura. Y ellos buscan que tú seas reducido a la nada, a la mínima expresión. Es tremendo. Luego estamos viendo videos que rondan en las redes sociales
que son por supuesto tan odiadas por la Iglesia Católica porque dicen la verdad, en donde las personas están descubriendo que su café tiene imanes, que las hierbas aromáticas tienen imanes. Plop. Amigos, ¿son todas estas cosas casualidad? ¿O es algo conjunto a nivel global que tiene un objetivo claro y es embrutecer al ser humano y reducirlo a la nada? Es que, amigos, esto se está volviendo peligroso y yo se los había advertido hace 2 años tal vez, en que literalmente no puedes comprar ningún producto que esté empaquetado en el supermercado, que sea fabricado, porque le arrojan químicos venenosos, amigos. Entonces no estamos ante eventos aislados, estamos ante un fanatismo religioso. Es el mismo fanatismo de la Edad Media, en donde estas personas están dispuestas a lo que haya que hacer para lograr devolverle la gloria antigua a la Iglesia Católica Romana, inclusive si tienen que colapsar la mente del ser humano, embrutecerla y llevarlo a la mínima expresión para que no pueda pensar, para que quede sobrecogido y finalmente tenga que aceptar lo que sea que le digan. Nosotros además recordamos que un doctor muy aclamado en Estados Unidos llamado Russell Blaylock, un neurocirujano, descubrió que el bautismo negro destruía por completo la capacidad de tu mente para razonar y que finalmente te llevaba a un punto en el que te daba Alzheimer o demencia senil. Básicamente quedabas como una persona sin capacidad de tener inteligencia, como un zombie, amigos. Entonces, es algo que debería sorprendernos, es que el anticristo quiere que tu mente esté anonadada para recibir el dogma trinitario. Este falso Dios femenino que se manifiesta en 3 personalidades masculinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Leamos en el Catequesis Católico numeral 1239. Sigue entonces el rito esencial del sacramento, el bautismo, propiamente dicho, que significa la muerte al pecado y la entrada en la vida de la Santísima Trinidad a través de la configuración con el misterio pascual de Cristo. ¡Wow, amigos! Es decir, el bautismo negro es trinitario. Por otro lado, el verdadero bautismo es el reconocimiento de que solo podemos llegar al Padre a través de su Hijo Jesucristo. Cualquier otro ser o deidad que trate de inmiscuirse en este plan de salvación o en esta fórmula bautismal es un ser impostor, un espíritu usurpador. Solo por Jesús tenemos reconciliación con el Padre. No hay ningún tercer Dios ni tercera manifestación que nos pueda llevar al Padre. Por tanto, amigos, en este video vamos a estudiar la doctrina bíblica y no el catequesis católico, y vamos a ver si la Biblia habla de ese Dios femenino llamado Trinidad, como lo habla el catequesis católico, y vamos a ver que el bautismo descrito en la Biblia lo que nos lleva es a una humillación al Padre, solo posible gracias a la intercesión del Hijo. Amigos, vivimos en un mundo loco y ciego, donde cualquier cosa que tú dices que debería ser motivo de debate público se convierte en persecución y que te declaren que eres conspiranoico. Mientras tanto, pues nosotros seguimos predicando, aunque ellos no quieran oír, porque amigos, el tiempo va transcurriendo, yo les digo, las cosas tienen un final y nosotros nos acercamos. Día que pasa, vemos que el fogón se calienta, cada día la cosa se pone peor. Si la gente quiere recibir el bautismo negro, pues que se lo ponga. Es el 666, que se lo enganchen si así lo quieren. Nosotros lo único que queremos es que se nos permita adorar al Padre y que se nos permita humillarnos gustosamente a nuestro Padre Celestial a través de la intercesión de Jesucristo. Es lo único que exigimos. ¿Es demasiado pedir? ¿Es que eso es un grave problema para el mundo? Resulta que eso es motivo para que las personas se enfermen. Si nosotros queremos humillarnos al Padre, se va a enfermar el vecino. ¿Qué pasa, amigos? ¿Acaso somos tarados, por no decir una grosería? Y sabemos que si hay un Dios que se adora en este mundo es el Dios trinitario. Por esto leemos en Mateo capítulo 11 versículo 27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amigos, si tu hijo sabe leer, tendrá que preguntarse, ¿en dónde aparece aquí un tercer Dios? Y por otro lado, tendrá que preguntarse, ¿cómo así que solo el Hijo conoce al Padre? ¿Dónde queda el Espíritu Santo como tercer Dios? ¿Acaso ese tercer Dios no conoce al Padre? ¿Y cómo así que solamente el Hijo puede revelarnos al Padre? Eso es clave, porque se supone que el bautismo es a través del tercer Dios trinitario llamado Espíritu Santo. Pero Jesús nos está diciendo que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él.
Entonces, ¿cómo podemos ser bautizados en un tercer Dios llamado Espíritu Santo? No es posible, amigos. Leamos en Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, amigos, ¿cómo puede este tercer Dios, al que la Iglesia Católica llama Espíritu de verdad, revelarnos la verdad? Si según Jesús, solo Jesús conoce al Padre, y solo el Padre conoce a Jesús. Evidentemente, entonces sería absurdo que fuéramos a donde otro tercer Dios a que nos revele la verdad, porque el mismo Jesús declaró que solo Él tiene la verdad. Entonces, si solo Jesús tiene la verdad, y solo Jesús puede revelarnos al Padre, entonces, ¿para qué ir donde otro tercer Dios? ¿Para qué recibir una unción de un tercer Dios trinitario llamado Espíritu Santo, que te va a poner a bailar como loco? Tal vez te den ganas de tirarte al piso, tal vez te dé tembladera, y tal vez sientas una paz indescriptible. Sin embargo, ¿qué dice Jesús? Que ese tercer Dios no tiene la verdad. Amigos, es lo que nos está diciendo. Recordemos, amigos, que es por la boca que salen los demonios. Es decir, tú, cuando estás escuchando una mentira y la recibes en tu corazón, ahí tienes posesión demoníaca. Es decir, entonces, que tú no eres poseído así de un momento a otro, sino que eres poseído a través de lo que ves y de lo que escuchas. Así que cuando tú ves televisión y tú estás de alguna manera entretenido con lo que tú ves, no dudes de que estás recibiendo posesión demoníaca. Por otro lado, amigos, esto va muy lejos, porque si tú estás en una iglesia en donde estás recibiendo una doctrina falsa y tú la acoges, estás recibiendo posesión demoníaca, porque el espíritu del demonio sale por la boca del pastor y tú lo recibes. Leamos en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 al 16. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¡Qué tremendo, amigos! Y recordemos que el dragón, en primera instancia, simboliza a Lucifer, pero también a las naciones. Luego la bestia simboliza al Papa de Roma, y luego el falso profeta simboliza a la iglesia evangélica. Y entonces, ¿de dónde salen los demonios o el demonio trinitario? Sale de la boca, amigos. Es por esto que tú puedes irte al pueblito más miserable hoy en día, y el alcalde de ese pueblito, como un robot, te va a decir la misma retórica, la misma retahíla que te dirá el alcalde de Nueva York. Tú podrás ir al pueblo más lejano, y el alcalde va a estar en perfecto acuerdo con los poderes del mundo. ¿Y por qué se da eso tan curioso? Es porque este demonio trinitario está reuniendo a todos los gobernantes para la gran batalla del Armagedón, amigos. Y de cierta manera ocurre que muchos gobernantes están indefensos ante el poder endemoniado de estos 3 espíritus. Por esto es totalmente absurdo manifestarse contra ellos, hacer marchas, revoluciones. Todo eso es inservible, porque si ni siquiera nosotros podemos convencer a nuestros familiares, menos podremos convencer a gobernantes así nada más. Amigos, se requiere entonces oración para ver si alguno de ellos despierta de esa posesión, de esa Trinidad endemoniada. Ok, entonces, amigos, ya vemos que el bautismo negro va ligado a la Trinidad. Por esto este tema trinitario es crucial. Leamos en Juan capítulo 5, versículo 21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Aquí tenemos en este versículo un asunto importantísimo. Jesús mismo declara que solo el Padre y el Hijo tienen poder para dar vida. Es decir, ellos son vida, y tienen el poder para dar vida, porque a ellos nadie les dio la vida. Por tanto, nadie puede quitarles la vida. A nosotros, sin embargo, nos fue dada la vida, y de repente la vida se nos va, porque el que nos dio la vida la toma. Entonces, si existiera este tercer Dios llamado Espíritu Santo, como un ser con conciencia propia y separado, distinto del Padre y del Hijo, que tuviera capacidad de salvar o de restaurar a la raza humana, tenemos un pequeño problemilla, que Jesús nos declara que solo el Padre y el Hijo tienen vida, y ese tercer Dios trinitario no aparece como un ser que tenga vida en sí mismo. Es un problema que se profundiza aún más cuando entendemos que el bautismo es un evento que da vida, que regenera la vida, porque nosotros estamos muertos en vida, porque somos almas vivientes, estamos destinados a la muerte. Pero cuando recibimos el espíritu de vida en el bautismo, pues ahora somos inmortales.
aunque morimos, no morimos realmente y seremos resucitados. Es una tremenda promesa, pero para eso tenemos que recibir el espíritu de vida. Y resulta que Jesús nos dice que ese espíritu de vida está solamente en el Padre y en el Hijo, no en un tercer Dios trinitario, amigos. Recontraplop, leamos en Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amigos, ¿cómo podemos andar en vida nueva si el espíritu que has recibido no tiene vida en sí mismo? Es imposible, por lo cual demostramos plenamente que el bautismo católico es un bautismo negro, porque es un bautismo basado en un Dios trinitario que no existe y que no tiene vida. En este Dios trinitario opera un espíritu sin capacidad de dar vida. Amigos, leamos en Juan capítulo 5 versículo 23, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Es otro versículo crucial para el bautismo. Resulta que tú te consideras regenerado porque piensas que has sido bautizado, pero ¿a quién le estás dando la gloria? A un tercer Dios llamado Espíritu Santo. Plop. Jesús declaró que la honra es solo para el Hijo, y quien honra al Hijo, honra al Padre. Entonces, ¿qué Dios es este? El cual no recibe honra, es decir, hablando del Espíritu Santo como tercer Dios. Porque el Padre nos dice que honremos al Hijo, y Él se siente feliz de que honremos al Hijo. Pero, ¿nos ha dicho el Padre que honremos al Espíritu Santo como un tercer Dios? La respuesta es no. Ahora, alguien dirá que Jesús declaró que honremos a este tercer Dios trinitario cuando dijo en Juan, capítulo 15, versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ok, si fuera cierto que Jesús nos mandó a honrar a otro tercer Dios llamado Consolador, porque Él mismo nos dice que solo debemos honrar al Padre y al Hijo. Por ningún lado Jesús dice, honren al Padre y al Hijo y al Consolador. No, al contrario, Jesús declara que el Consolador daría testimonio de Jesús. Tendríamos entonces que aceptar que tal vez el Consolador sea un Dios inferior, o tal vez un semidios, que está por debajo en jerarquía del Padre y del Hijo. Sin embargo, eso no aparece en la Biblia. Leamos en Juan capítulo 10, versículo 38. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Amigos, frecuentemente escuchamos la definición de este Dios trinitario como un solo Dios, manifestado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿qué nos dice Jesús? Que solo están el Padre y el Hijo. ¿Por qué Jesús tendría que abstenerse de mencionar al tercer Dios? Ha debido decir, solamente estamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por otro lado, si Dios es una Trinidad, no mencionarlo de manera completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tendría que ser una blasfemia contra Dios, porque literalmente es desmembrar a Dios. Pero si alguien es antitrinitario, es Jesús, porque solo menciona al Padre y al Hijo. Leamos en Juan capítulo 8, versículo 19. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió, no me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conocierais también a mi Padre. Cuando miramos el asunto del bautismo negro en contraposición al verdadero bautismo, vemos que el camino para conocer al Padre en el bautismo negro solo es a través de la Trinidad, es decir, bajo la unción de este tercer Dios trinitario que no tiene vida en sí mismo. Sin embargo, Jesús mismo declara que el que quiera conocer al Padre tiene que conocer a Jesús primero. Esto nos confirma lo que hemos venido explicando con relación al verdadero bautismo, el cual solo es posible recibiendo el Espíritu Santo de Jesús, pues es Él quien nos lleva al Padre. Leamos en Juan capítulo 14, versículo 10. ¿No creéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Es un versículo que nos revela la plenitud del verdadero bautismo, en donde Jesús se humilla a la voluntad del Padre, a tal punto que solo habla lo que el Padre le dice que hable. Es el verdadero bautismo que regenera y da vida. Amigos, pongamos atención a esto. No es un Dios trinitario el que mora en Jesús, sino el Espíritu del Padre. No hay, entonces, ninguna controversia entre la doctrina del Hijo y la doctrina del Padre, porque el Hijo declara que Él dice todo lo que el Padre le diga que debe decir. Aunque son seres distintos, el Hijo está en perfecta unión espiritual, en perfecto acuerdo con el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús se humilló al Padre, amigos, inclusive hasta la muerte. Nosotros entonces, cuando recibimos el bautismo, no podemos recibir un espíritu que no se ha humillado al Padre, como es el caso del tercer Dios trinitario. Porque, amigos, el único que dio testimonio de haberse humillado al Padre fue Jesús. De hecho, Él dijo que murió
por el Padre, es decir, además de que sus obras dieron prueba de esto. Jesús literalmente murió por la ley del Padre. De otra manera, simplemente hubiera cambiado la ley y no hubiera tenido que morir. Básicamente, Jesús dio prueba de que Él se humilló al Padre, pero este tercer Dios trinitario no ha dado prueba de nada, amigos. Recordemos que, por esto Jesús declaró que el Consolador daría testimonio de mí. Es decir, que el Espíritu de Jesús, en el bautismo, nos recordaría la vida de Jesús en la carne. Este es el testimonio que daría el Consolador de Jesús, cuando este Consolador nos recordaría cómo actuó Jesús como Hijo de Hombre, es decir, lo que fue la vida de Jesús. Porque cuando nosotros vamos a asumir lo que es el bautismo, tenemos que mirar la vida de Jesús, pero no tenemos ni siquiera que especular en nada, porque lo que Él hizo es la prueba verídica de que Él se humilló al Padre. Entonces vemos que el Consolador da testimonio de Jesús, porque Jesús es el único que se humilló ante el Padre. No podemos recibir un testimonio de un tercer Dios que no se humilló ante el Padre, porque entonces habría una diferencia de doctrina. Jesús nos está mostrando que Él puede decir lo que Él puede decir porque lo dice de parte del Padre. Sin embargo, este supuesto Dios trinitario o el tercer espíritu de la Trinidad no puede decir lo mismo, amigos. Si este Consolador fuera otro tercer Dios, este Consolador no se ha humillado jamás al Padre. ¿Cómo puede consolarnos si no sabe lo que tenemos que hacer para lograr la salvación? Es decir, amigos, es que el proceso de humillación no es fácil porque, ¿qué pasa? El ego no quiere rendirse, por supuesto. Este tercer Dios trinitario que nunca se humilló viene a enseñarnos cómo humillarnos. Por supuesto que no es posible. Es como pedirle a un presidente que venga a enseñarnos humildad. No, son personas llenas de ego que creen saberlo todo. Entonces, ¿quién es el único que puede enseñarnos esto? Es Jesús, amigos. Entonces, ¿quién puede dar testimonio de Jesús? Pues Él mismo. No hay nadie más que pueda dar testimonio de esto. ¿Puede un presidente dar testimonio de Jesús? No, porque un presidente es egocéntrico. Y Jesús es humilde. Entonces, no es posible que un tercer Dios que nunca se humilló venga a dar testimonio de Jesús, amigos. Tampoco puede ese tercer Dios consolarnos porque no sabe el proceso para destruir el ego. Por supuesto que no es un proceso fácil. Leamos en Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, amigos, ya tenemos más bases para entender estas palabras. ¿Quién no habló de su propia cuenta, amigos? Fue Jesús. Él solo habló lo que el Padre le dijo que hablara. ¿Cambiaría Jesús su forma de actuar? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque Jesús está en perfecta unión espiritual con el Padre. Nosotros tenemos que estar también en perfecto acuerdo con Jesús. Tenemos que dejar a un lado la controversia, el decir, ¿por qué esto y por qué aquello? Y simplemente tener humildad y obedecer. Entonces, ese es el verdadero bautismo. Leamos en Juan capítulo 14, versículo 11. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. Jesús te pide que le creas algo, que no hay Trinidad. No hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te pide que le creas en esto, que es el Padre y el Hijo. Creedme, dice Jesús, por mis obras. Creedme. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al Papa de Roma? ¿Acaso el Papa de Roma tiene espíritu de humildad? No, es el ser más egocéntrico que hay sobre la faz de la tierra. Se hace llamar Santo Padre. Dice que es infalible. Y Él es el que decreta que Dios es una Trinidad, amigos. Leamos en Juan, capítulo 14, versículo 20. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ahí tenemos al verdadero bautismo, en el momento en que te has humillado. Entonces entras en perfecta unión con el Padre y el Hijo. Porque por supuesto, si tú vienes con soberbias y con egos, pues no puedes jamás entrar en esa unión espiritual. Y lamentablemente las falsas religiones te dicen que la Trinidad es un misterio y que nadie la puede entender. Pero resulta que si nosotros vamos a estar en perfecta unión con el Padre y con el Hijo, ¿cómo pueden haber misterios? Por supuesto que no. Leamos en Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre somos uno. Y se necesita ser más claro. El Padre y yo somos uno, no somos tres. No somos una Trinidad. Somos solo el Padre y yo. ¿Se necesita que haya más claridad? Yo pienso que no, ¿verdad? Leamos en Juan capítulo 14, versículo 23. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. De nuevo, hablamos del bautismo. El que recibe a Jesús, ama la palabra y guarda la palabra de Jesús. No hablamos solamente del Nuevo Testamento, sino de toda la Biblia. Ese es el verdadero bautismo. Un bautismo en donde recibes el Espíritu del Padre y del Hijo, lo cual en la Biblia se llama Espíritu Santo. Porque, ¿para qué vamos a diferenciar entre recibir Espíritu del Padre y Espíritu del Hijo si están en perfecta unión espiritual?
Entonces decimos Espíritu Santo, no para hablar de un tercer Dios trinitario o una tercera manifestación, sino para hablar de esta unión perfecta del Padre y del Hijo. El Padre y el Hijo uno somos. Este es el Espíritu Santo, amigos, un espíritu en perfecta unión entre el Padre y el Hijo. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la Iglesia de Cristo. Es un solo espíritu, pero está conformada por cientos de miles de personas. Y alguien dirá, bueno, Ecusatón, pero es que eso es la Trinidad, un solo Dios conformado por 3 personas. Pero ya vemos que en la Biblia no se habla de la Trinidad por ningún lado. Si la Biblia lo dijera, otra cosa fuera. Jesús no la nombra, el Padre tampoco. Jesús nombra al Padre y al Hijo, no nombra al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Leamos en Juan capítulo 16, versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Este es un versículo que el 99% del cristianismo no entiende. Jesús declara que el Espíritu Santo o el Consolador o el Espíritu de verdad tomaría de lo mío. Y yo pregunto, ¿quién es ese ser o individuo que tomará algo que le pertenece a Jesús y que nos lo hará saber, amigos? Yo pregunto. Luego dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, que este tercer ser glorificará a Jesús, aparentemente tomando la gloria de Jesús. Es lo que las religiones de hoy en día piensan, amigos. Pero si nosotros leemos bien, esto no es posible. Porque ¿qué ocurre cuando tú tomas algo que no es tuyo? La respuesta es que eres un ladrón. Si Jesús habla de un espíritu, o consolador, o espíritu de verdad, que toma algo que es de Jesús, ese espíritu tiene que ser ladrón, porque toma algo que no le pertenece. Alguien dirá, pero Ecusatón, pero Jesús se lo está dando. Pero amigos, ¿por qué Jesús le daría algo a este tercer espíritu? ¿Por qué, amigos? ¿Qué razón tiene esto de ocurrir cuando Jesús te está declarando que lo que el Padre tiene le pertenece a Jesús? ¿Y quién puede tomar la obra que Jesús hizo? Es decir, ¿puedo yo y traerme la humillación de Jesús y tomarla como mía? No es posible. Cuando Jesús habla de que tomará de lo mío, se refiere a su obra. ¿Quién puede tomarla? Él es el único que puede tomarla, amigos. No hay nadie más que pueda tomarla. Recordemos que cuando tú tienes un terreno y alguien se apropia de ese terreno, ¿te puede glorificar ese usurpador? Por supuesto que no. Al contrario, es un insulto. Asimismo, amigos, si hay un tercer espíritu que se apropia de algo que es de Jesús y toma algo que es de Él para glorificarse a sí mismo, no estamos ante un espíritu que viene de Dios, sino ante un espíritu que viene del demonio. Recordemos lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 27. Nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y robar sus pertenencias así nada más. Primero hay que atar al hombre fuerte y luego sí robar su casa. ¿Quién puede tomar algo que le pertenece a Jesús? Nadie puede. Solo Jesús puede. Cuando Jesús habla de consolador, de espíritu de verdad, se refiere a Él mismo. Él es el único que puede tomar de lo que le pertenece, porque todo lo que tiene el Padre es de Jesús. Amigos, alguien dirá que el Espíritu Santo, como tercer Dios, no es un ser extraño y que sí puede tomar de lo que le pertenece a Jesús. Pero no es lo que hemos venido leyendo. Hemos venido hablando solamente del Padre y del Hijo. Entonces, ¿en qué momento el Espíritu Santo puede apropiarse de la obra y vida de Jesús? No es posible, más y cuando vemos que el bautismo es en sí la obra de Jesús. ¿Cómo puede ahora este tercer Dios tomar la gloria del bautismo? Además de que el bautismo es un proceso de humillación. ¿Cómo puede este tercer Dios enseñarte a humillarte cuando ni siquiera ese tercer Dios se ha humillado? ¿Cómo puedes recibir tú, como unción del bautismo, un espíritu que no se conduele del proceso de humillación que tú vienes haciendo? El único que te puede consolar en ese proceso, indudablemente, es Jesús. Leamos en Juan capítulo 6, versículo 46. No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que viene de Dios, éste ha visto al Padre. Amigos, el único que ha visto al Padre es Jesús. El tercer Dios trinitario no ha visto a Jesús, por lo cual entendemos que este tercer Dios trinitario es un espíritu que usurpa lo que Jesús hace. Es un espíritu de anticristo, porque pretende inmiscuirse en la ceremonia del bautismo. Es una ceremonia en donde solo están Jesús y el Padre, amigos, en perfecta unión espiritual, lo que nosotros llamamos entonces Espíritu Santo, la unión perfecta del Padre y del Hijo, no el Espíritu Santo como un tercer Dios con personalidad o individualidad, amigos. Entonces, entendemos el grave error de la mayoría de religiones y de cómo nosotros hemos sido bendecidos a entender plenamente la doctrina correcta. ¿Por qué? Porque tenemos al Hijo en nuestros corazones. Y si tenemos al Hijo, pues vamos en camino hacia el Padre. Pero aquellos que tienen a este Dios trinitario, a este Dios que es uno pero que son tres, o un Dios unicitario, o a estos tres poderes en el cielo, estos están perdidos en un asunto muy grave, porque ¿cómo pueden bautizarse si no saben qué espíritu recibir? Solo el espíritu de humildad de Jesús puede guiarnos a través del bautismo.
Él es el consolador. Él es el que puede ayudarnos a aguantar en los momentos difíciles, sabiendo que vamos en el camino correcto, a pesar de que estamos en tiempos de angustia. Recordando entonces que así como Él murió y resucitó, asimismo nosotros somos bautizados en su muerte, pero luego también en su resurrección. Así que ¿cómo podemos recibir otro espíritu, amigos? Es de locos, es imposible. Hasta pronto, hermanos. Thank you.